Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a compartir este mensaje. Hoy el título que hemos puesto es: solo en Cristo hay solución y salvación. Solo en Cristo. Muchas veces estamos enfrascados en situaciones, en problemas, en cosas difíciles que tenemos que afrontar en nuestra vida. Y buscamos soluciones vanas. Y otras vivimos fracasando, creyendo que era, pero salió que no era así. Muchas veces encontramos una solución que parecía real, pero se desvanece con el tiempo, o nos damos cuenta que no era así, que era solo en parte. Pero cuando vemos lo que dice la palabra, que solo en Cristo Jesús nosotros tenemos la seguridad de que todo saldrá bien de manera perfecta, porque solo Él puede dar una solución correcta a cualquier tipo de situación que haya en nuestra vida. Solo por medio de Cristo nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Solo por medio de Cristo nosotros tenemos una identidad correcta. Nosotros podemos conocer quiénes somos y para qué existimos. Solo por medio de Cristo. Y veremos algunos ejemplos en los cuales el poder del Señor se manifiesta. Y también, ¿qué espera el Señor de nosotros para que su poder también igualmente se manifieste y podamos reconocer que en Cristo todo lo podemos? Que por medio de Cristo las cosas son hechas, las puertas del cielo se abren, las cosas suceden. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Leamos cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Dice la palabra, Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Paremos allí. Jesús esperó que Juan el Bautista terminara su ministerio. Cuando Herodes lo apresó y después que ya él estaba, que no podía seguir trabajando en el ministerio, Jesús comenzó. Y dice que lo primero que comienza a predicar es, dice, el reino de Dios, el evangelio del reino. Muchas veces los seres humanos estamos buscando conocer la verdad. Estamos indagando qué hay en la vida que todavía no conozco. Queremos entender los porqués, queremos buscar respuestas, soluciones, alternativas. Jesucristo viene a darnos la correcta, el evangelio del reino de Dios. En este bendito evangelio se encuentran todas las respuestas, todas las soluciones que el ser humano necesita conocer para vivir una vida plena, para vivir una vida que realmente va a dar gloria a su Creador y va a traer satisfacción mientras la vivimos. El evangelio del reino de Dios. Tenemos que conocerlo, tenemos que apropiarnos de las verdades bíblicas, tenemos que vivirlo. Pero Jesús, al anunciar el evangelio, Él también decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque el reino de Dios ya se ha acercado a ustedes. El solo hecho que nosotros tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos enseña la palabra, el solo hecho que podemos entender esta palabra, que podemos escucharla, vivirla, quiere decir que el reino de Dios ha venido a nosotros con misericordia y nos está revelando las grandezas de su reino, nos está revelando las cosas de Dios. Muchos millones de gente no tienen esta oportunidad. Todavía andan buscando por doquier respuestas a sus vidas y no las encuentran. Pero gracias a Dios que a nosotros ha llegado su palabra
y decimos como Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Crean en el Evangelio, arrepiéntanse, miren aquellas cosas que han hecho, que han ofendido a su Creador, y arrepiéntanse, que les duela en su corazón haberlo hecho, y pidan perdón a Dios, que Dios quiere perdonar, Dios quiere purificarnos, Dios quiere establecer en nosotros su reino en paz, en armonía. Voy a saltar al versículo 21. Dice la palabra: entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Detengamos allí. Jesús fue llamado el Maestro, pero el Maestro perfecto, el que todo lo sabe porque hizo todo. Jesús, el Maestro, Él vino a enseñar, no solamente a enseñar de palabras, pero vino a mostrar con su propia vida que lo que Él enseñaba también lo vivía. Él vino a cumplir perfectamente toda la ley y todo lo que estaba escrito de Él en las profecías. Él es el Maestro perfecto, conoce todo, lo vive y lo enseña sabiamente. Él vino a enseñar, dice la palabra, y como gran maestro que demostraba lo que enseñaba, aquellos que le escuchaban, que estaban acostumbrados a escuchar otros maestros, siempre iban a la sinagoga para que alguien les enseñara. Ellos se sorprenden porque miran a Jesús que enseña diferente, enseña con una autoridad tal que ningún escriba ni fariseo, ningún intérprete de la ley podía hacerlo. Ellos se sorprenden de la enseñanza y de la autoridad con que Jesús enseña. Pero vamos a saltar más adelante, al versículo 29. Aquí en ese pasaje que leímos, Jesús echa fuera un demonio de alguien que estaba en la congregación. Y ellos se sorprenden más, que los demonios obedecen al Señor. Dice en el verso 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Inmediatamente. El poder del Señor solamente con un toque hace que cualquier maleficio, cualquier enfermedad, cualquier dolencia desaparezca. Solo con el toque del Señor. Muchas veces solo con decir su palabra, aunque esté a distancia, las cosas suceden. Muchas veces solamente queriendo hacer algo, las cosas suceden. El poder del Señor. Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos aquí el ministerio del Señor recién comenzando y estableciendo realmente su reino sobre toda tiniebla. Todo demonio tenía que alejarse de donde él estaba, tenía que salir de cada persona donde había vivido, atormentando esas vidas. Las enfermedades desaparecían de los cuerpos, porque ahí estaba el Señor. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. El mismo que estaba caminando en Galilea, en Capernaum, haciendo milagros, es el mismo que está hoy en día por medio de su Espíritu en toda la tierra. Donde quiera que se invoca su nombre, ahí está su presencia, ahí está su poder. ¡Aleluya! La ciudad entera se agolpó a la puerta de esta casa donde estaba Jesús, porque sabían que algo grande estaba pasando por medio de Cristo que estaba en la tierra.
Y Él sanó muchas personas. No recetó ni una medicina. Solamente daba la orden, solamente tocaba y las personas quedaban sanas. Voy a saltar al versículo 40. Dice, vino a Él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante. Es como alguien que haya sido desahuciado, tiene un cáncer terminal o tiene el SIDA ya en la etapa final. Alguien que tiene una enfermedad incurable viene a Cristo y le dice, Señor, si tú quieres, yo podría sanar hoy. Jesús dice, yo quiero, sé sano. Inmediatamente esa persona queda libre de esa enfermedad. Inmediatamente. Aleluya. Solo en Cristo hay poder para sanar. Solo en Cristo hay solución para resolver cualquier problema. No importa lo difícil que sea. No importa que la tecnología, la ciencia y ningún ser humano pueda llegar a comprender el alcance de tu necesidad. Tú te acercas al Señor en confianza, creyendo que Él es poderoso, reconociendo que Él es real, reconociendo que su Espíritu está disponible en la tierra para salvar, para sanar, para restaurar, para glorificar el nombre de Cristo en todos aquellos que se acercan a Él. Tú puedes dar también a Cristo Jesús esta palabra y decirle, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Si tú quieres, tú puedes tocarme, tú puedes sanarme, tú puedes salvarme. Yo sé que en ti tengo la respuesta. Yo sé que en ti está la solución. Presentémonos al Señor, porque Él está aquí. Y Él vino a sanar, y Él vino a salvar, y Él vino a quitar toda obra de maldad, y Él vino a destruir toda obra del diablo, y Él vino a deshacer todo lo que el diablo había enredado. Es el poder del Señor. Es el único que puede darnos la solución correcta. El único. Dice el capítulo 2, Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Qué buscaban estas personas? Sanidad, liberación, provisión, bendición. Eso es lo que normalmente buscamos. Cuando nos acercamos a Dios, normalmente venimos a pedirle. Y Él lo ha dicho, pídeme y te daré. Él es el que suple, Él es Jehová Jireh. Es el dueño de todo. Solo a Él podemos ir por algo que necesitemos. Pero Jesús sabe que ellos tienen gran necesidad. Pero normalmente las personas no vienen a Jesús a decirle, Señor, enséñame. Con ciertos casos que vinieron a Él a pedirle que les explicara algunas cosas. Pero normalmente nos acercamos al Señor a buscar algún favor. Y Jesús lo primero que hace es enseñarnos las verdades del reino, enseñarnos la palabra. Dios nos ha dotado de inteligencia. Somos personas que sabemos razonar, aunque muchas veces nos dejamos llevar por mentirosos que están establecidos en la sociedad, como que se llaman científicos y saben muchas cosas, y mentiras. Lo que hacen es torcer las verdades bíblicas, las verdades de Dios, y engañar a mucha gente. Pero Dios nos ha dado la capacidad de entender, y por medio de su Espíritu podemos conocer su palabra. Y Jesús, sabiendo que tenemos necesidad de otras cosas, primero nos da lo que más necesitamos: un entendimiento de lo que es el reino de Dios, un entendimiento de quién es Él, un entendimiento de la palabra, de lo que tú y yo necesitamos conocer para vivir vidas correctas, para vivir vidas que dan gloria a nuestro Creador, para vivir vidas que podemos decir, en verdad, yo tengo un sentido al vivir.
No estoy aquí por pura casualidad o porque sobró algo de materia y se me pegó. Estoy aquí porque alguien me diseñó, alguien me hizo, y ese alguien es Dios y tiene un propósito para mi vida. Aleluya. Aleluya. Estamos aquí aprendiendo porque el maestro nos quiere enseñar. Por eso Jesús enseñaba. Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Paremos allí. Había tanta gente en esta casa, como dice la palabra, no podían entrar más personas. Pero por allá a la distancia había alguien que había perdido la esperanza de volver a caminar. Solo esperaba la muerte. Estaba paralizado. Pero la voz se regó. Llegó a oídos de él. Algunas personas que habían visto lo que Jesús había hecho creían en Cristo. Y ellos pensaron que para Jesús no había nada difícil. Aún este paralítico que no había escuchado o había visto a Jesús por causa de su enfermedad, fueron estos amigos y lo cogieron a él entre 4, rápido, a llevarlo donde está Cristo. Qué lindo fuera que nosotros hoy, cuando vemos a alguien con necesidad, hagamos todo lo posible por llevarlo a Cristo, porque reconocemos que en Cristo está la solución. Qué bueno sería que en lugar de pensar en otros medios naturales, nosotros busquemos primeramente el medio sobrenatural y pensemos que Dios es poderoso para sanar, para salvar, para proveer, para hacer todo aquello que necesitamos. Él lo puede hacer. Así pasó con estos amigos de este paralítico. Y otra vez, ¿qué necesitaba el paralítico? Humanamente hablando, que le dieran la salud. Pero Jesús sabía que era lo que él necesitaba: salvación. Jesús sabía que mejor que la salud era la salvación eterna, era la limpieza del alma. Por eso Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lógico, entre los que estaban allí se armó un revuelo, una incomprensión. Algunos decían: está blasfemando, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se le ocurre decir que Él perdona pecados? Voy a saltar al verso 10. Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y una demostración fue decirle al paralítico, ni siquiera lo tocó, le dijo: levántate. Inmediatamente su cuerpo fue restaurado. El poder del Señor. Necesitamos recibir este poder para que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos recibir este poder para que nuestra parálisis espiritual sea quitada. Necesitamos recibir este poder para que nosotros podamos realmente creer que nada es imposible para aquellos que creen en Cristo. Nada es imposible. Jesucristo lo puede todo. Solo en Él hay solución y hay salvación. Jesús, nos dice la palabra, hizo muchos milagros, muchos. El apóstol Juan dice, fue tantas las cosas que Jesús enseñó, las cosas que hizo, que ni siquiera podían escribirlo en libros. Él dice que no cabrían en la tierra si se ponen a escribir todo lo que Jesús hizo. Pero que aquellas que fueron escritas era para que nosotros creamos en Él.
Y lo que estamos leyendo es para que creamos que vino a la tierra alguien que caminó en este mundo, que hizo milagros como nadie otro pudo hacer nunca jamás. Demostró que había un poder en él inigualable. Nada le era imposible. Una vez estaban sus discípulos en medio del mar a medianoche en una gran tormenta y dice la palabra que Jesús llegó caminando sobre las aguas. Que Jesús llegó a esa barca donde estaban e inmediatamente la barca llegó a donde tenía que ir, a la orilla. Dice la palabra que Jesucristo a varias personas que habían muerto resucitó. Dice la palabra que Jesucristo, una vez había muchas personas siguiéndole y no había comida, y Él multiplicó los panes y los peces y comieron más de 5,000. Otra vez comieron más de 4,000. La palabra dice que no hay enfermedad que Jesucristo no pudo sanar, que no hay demonio que se pudo detener ante su presencia. Jesucristo, tenemos que aprender que Él es Dios, que Él es el poderoso, que Él es aquel que tenía que venir a salvar la humanidad. Aleluya. Jesús haciendo milagros. Hoy en día no hablamos mucho de milagros. Nuestra mente se está acostumbrando más a la razón. Estamos yéndonos más a aquellas cosas que son razonables para entender lo espiritual. Pero no olvidemos que los milagros que Jesús hizo en la tierra era testimonio de que Él era diferente a todos los demás, porque Él era el creador de todos los demás, el creador de toda la humanidad y el creador y sustentador de todo el universo que estaba caminando en la tierra. No olvidemos esto, no olvidemos el poder del Señor, no olvidemos los milagros del Señor. Sí, Él es el gran maestro, pero muchos dirían que hay muchos otros maestros. Pero ningún otro te puede hacer un milagro. El más milagro que pueden hacer es llamarte a la ambulancia 911 y que te vengan a recoger. Es lo único que pueden hacer, esperar que alguien esté preparado y que quizás tenga suerte y puedas revivir o sobrevivir eso que te pasa. Pero algún día te irás también. ¿Hacia dónde? Ellos no saben. Pero solamente hay uno que tiene una palabra de poder. Solamente hay uno que cuando te dice lo que yo digo se cumple, lo que yo hago es real. Ese uno es Jesucristo. Muchas personas hoy no conocen a Cristo. Aún en las iglesias se predica poco del Señor. Se hablan de muchos temas raros, pero tenemos que profundizarnos en Cristo Jesús. Vaya por favor al libro de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 31. Dice la palabra de Dios, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en Él. Muchos. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Muchos creyeron en Él. Muchos no creían, pero muchos creían. Y creían no porque les enseñaba solamente, sino porque hacía muchas señales, milagros, prodigios. Más adelante, en el capítulo 8, verso 23, Jesús les dijo, Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está hablando a aquellas personas que le escuchan. Hay muchos que están resistiendo. Sí, han visto milagros, han visto señales, han visto prodigios, ha sacado muchos demonios, ha levantado muertos, ha tenido poder sobre la naturaleza, ha parado una tormenta con una orden, aplacó el mar con una orden, pero todavía tienen el corazón endurecido. Jesús dice, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. En sus pecados van a morir. Y una persona que muere en sus pecados, esa persona tiene que ir a un juicio, donde normalmente se dictará sentencia de condenación. ¿Por qué? Porque no recibió la gracia,
porque no creyó en aquel que fue enviado, que vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados si creemos en Cristo Jesús. Si tenemos fe en el Señor, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón y creemos en el Señor Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados, entonces Dios ejecuta justicia por medio de Cristo. Y somos limpios y somos libres de culpa. Y ya no tenemos nada que nos ate a la vida pasada, al pecado, ni a las consecuencias terribles eternas. Porque Cristo nos da la limpieza, Cristo nos perdona. Pero si no creemos en Él, dice, en sus pecados van a morir. Ustedes son de esta tierra, de este mundo. Jesús dice, yo no soy de este mundo, pero quiero llevarlos a ustedes a donde yo soy. He abierto para ustedes una puerta y un camino para que puedan entrar y caminar y llegar hasta donde yo voy a estar. Pero tienen que creer en mí. Debemos creer en Cristo Jesús. Debemos reconocer que Él es quien Él dijo que era. Y lo demostró de múltiples maneras. Vaya un poquito atrás, al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Versículo 35. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dijo, yo soy el pan de vida. Verso 40 voy a saltar. Él dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice que Él vino a darnos vida eterna, que Él vino para que los que creamos en Él nos va a resucitar el día postrero. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Verso siguiente, 41, dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban. Jesús, que nunca habló mentiras, Jesús, que solo habló la verdad, de hecho Él dijo, yo soy la verdad. No solamente la conozco o la digo, de hecho yo la represento porque soy la misma esencia de la verdad, dijo Él. Y sin embargo murmuraban porque no le conocían, no creían, no le entendían. Muchas veces nosotros leemos una porción de las Escrituras y parece fuerte, difícil de entender. Y en lugar de humillarnos y decirle, Dios, por favor, ilumina mi entendimiento, háblame, enséñame. Yo sé que eso es verdad, pero no lo logro comprender. En lugar de humillarnos, muchas veces decimos, oh, no creo esto, no sigo más, esto no es para mí. Y nos alejamos. Pidamos al Señor entendimiento, porque su Santo Espíritu está con nosotros para enseñarnos la palabra. Ellos murmuraron. Voy a saltar al verso 58. Jesús sigue hablando de lo que significa ser el pan de vida. Él le dijo, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá para eternamente. Escuche bien, no es solamente tener el pan. No es solamente creer que el pan es bueno. No es solamente entender que es saludable. No es solamente entender que tiene buena calidad. Es comerlo. De nada sirve que en la mesa te sirvan algo. Es correcto, es bueno, es apetitoso. Tienes hambre, lo necesitas y lo dejas en la mesa. No te sirvió de nada. Tienes que comer. Cuando Jesús habla de comer, está hablando de aceptarlo a Él. De vivir por Él y para Él, de tenerlo a Él en tu vida. Cuando uno come un pan, uno lo entra el pan a su cuerpo, uno lo acepta, uno lo recibe. Comer a Jesús no solamente a nivel simbólico lo hacemos en la Santa Cena, pero es aceptar a Cristo en nuestras vidas como parte nuestra,
como aquel que nos va a dar la vida eterna, vivir creyendo en Él, reconocer lo que Él dijo, que el que le come a Él tendrá vida eterna. Bendito sea para siempre el Señor. Aleluya. Si estás aquí y crees en el Señor, si estás aquí y reconoces que Él es la única fuente de vida eterna, yo te digo, Jesús no te dejará quedar en vergüenza. Jesús va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Él te va a levantar y estarás con Él para siempre, porque Él lo dijo y Él no miente. Pero otra vez, personas no creen lo que Él dice. Creen quizás que está exagerando, que se está creyendo mucho más de lo que es. Al revés, Él vino a humillarse a sí mismo hasta lo sumo. Si Él dijera quién es, no lo entenderíamos. ¿Cómo entenderíamos cuando Él comience a hablar cómo Él hizo el cielo y la tierra y sostiene todo? ¿Cómo entenderíamos su poder para todas las cosas? No entenderíamos. Él nos habla a nivel humano que podemos entender. Pero dice la palabra, verso 59, voy a leer hasta el 63. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús dice son espíritu y son vida. Y se deben discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede comprender. Para el hombre natural, dice la Biblia, son locuras las cosas de Dios, porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo, una persona que ha entendido que necesita de Cristo, que necesita salvación, que necesita a aquel que vino para rescatar su vida. Cuando nosotros decimos, Dios, yo recibo ese regalo a tu Hijo Jesús en mi corazón, en mi vida, en mi ser para siempre. De hoy en adelante decido cambiar, decido ser transformado, dejarme moldear por tu Espíritu. Cada uno de nosotros que decide comenzar a caminar los caminos del Señor, creyendo a Cristo, que Él dijo, el que viene a mí no le echo fuera. El que viene a mí y cree en mí lo voy a resucitar. Yo soy el pan que da vida. Cada uno de nosotros podemos decir, Dios, estoy contigo y tú estás conmigo. Hay esperanza y cada palabra que recibimos la entendemos, la asimilamos porque ya tenemos al Espíritu. Y esa palabra que recibimos nos dan vida. Y cada vez que escuchamos la palabra sentimos que estamos más vivos, más llenos de Dios, más conocemos, más entendemos. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios, la palabra bendita. Pero muchos la rechazan, pero otros la aprecian. Como pasó aquí. Voy a saltar al verso 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba muy claro. Pedro no solamente creía, pero conocía lo que creía. Muchas veces decimos que creemos en el Señor, pero no lo conocemos a Él. Si lo conociéramos, nunca dejaríamos de creer en Él.
Nunca. Si de verdad hemos tenido un encuentro vivo con el Dios viviente, nosotros nunca dejaremos de creer en Él. No importa que se levanten engañadores tratando de confundirnos, siempre entenderemos que a quien conocemos es el único verdadero y real, el único. Pedro le dijo, te conozco, ¿a dónde más puedo ir? Yo sé quién eres. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dale un aplauso más fuerte al Hijo de Dios, aleluya. Aleluya. ¿A quién iremos? Si alguien quiere que tú dejes la fe en el Señor, ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Jesús te ofrece vida eterna. ¿Qué te ofrece el engañador? ¿Más dinero? ¿Menos burla? ¿Menos persecución? ¿Qué te ofrece? Nada. Ni siquiera él tiene nada. Tuviera algo, si por lo menos tuviera esperanza de vida, pero está muerto en delito y pecado. No hay más, solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay solución. Tenemos que reconocer eso. Cuando nosotros estamos metidos en alguna situación de esas que nos sacuden, que son duras, dejemos de ver tanto a los lados, a lo que tenemos a nuestro lado, alrededor, y más bien miremos arriba. Y como decía David, miraré al cielo, porque es de allá que viene mi salvación y mi ayuda. Alzaré mis manos a los montes, porque de allá vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Cada vez que tú estés en un aprieto, mira al cielo, busca a Cristo. Él tiene la solución. Él tiene la solución. Pedro creía firmemente y lo declaraba y lo vivía. Y todos conocemos la historia de Pedro, que también tuvo su caída, pero también Jesús lo levantó. Yo voy a terminar en el libro de Hechos, precisamente con el apóstol Pedro. Vaya por favor al capítulo 3 del libro de Hechos, el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hechos 3. Y voy a leer este pasaje hasta el versículo 9. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo que tengo te doy. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué estamos mirando aquí? Jesucristo hacía milagros, señales, prodigios. Lógico, es Dios en la tierra. Es Dios encarnado. Él vino a este mundo, siendo Dios, se humilló, pero es Dios que vino. Podríamos pensar, ya se fue, ya está en el cielo. Bueno, ya no hay nada más que hacer. Solo que Jesús
impartió su autoridad sobre sus discípulos para que todo aquello que pidieran en su nombre fuera hecho, para que todo aquello que declararan de acuerdo a la voluntad de Dios sea hecho. Y Jesús está respaldando ahora el nombre que está invocando Pedro, que es su nombre. Y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te digo, levántate y anda. Palabras similares a las que Jesús dijo a aquel paralítico cuando le llevaron los 4 amigos. Y Jesús les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete, camina ahora. Eso pasó ahora con Pedro. Podríamos decir: ¿dónde estudió Pedro medicina? ¿En qué universidad se hizo doctor? En ninguna. Pero tenía a aquel en sí, a aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si tú crees en Cristo, y si tú vives una vida obediente a Cristo, a la palabra, y si tú eres de aquellos que han dicho no al pecado, no a la vieja vida, no a seguir más esclavo de Satanás. Mi vida es para honrar a mi Dios, mi vida es para bendecir a mi Dios, mi vida es para servir a mi Dios. Si tú tienes al Espíritu Santo y una determinación de vivir para Dios, Dios puede usarte a ti igualmente. Que cuando tú digas: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te digo a ti, eso que tú dices tiene un respaldo divino, tiene un respaldo de Dios. Y veremos cosas gloriosas, veremos milagros, señales, prodigios. Porque es necesario en este último tiempo que la iglesia de Cristo verdadera vuelva a tener milagros, señales, prodigios. Porque el mundo está muy cerrado y por medio de los milagros se van a dar cuenta. Aleluya. Y nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, que tenemos al Espíritu de Cristo. Y el Señor quiere hacer contigo y conmigo lo que hizo con el apóstol Pedro. Respaldarlo donde quiera que iba. Hacer cosas que humanamente hablando no se podían hacer. Hay algo más. Vaya más adelante al capítulo 4 de Hechos, versículo 5. Lógico, esto le trajo problemas a Pedro, a Juan, los tomaron presos, estaban inquietos los judíos, aquellos sacerdotes, los jefes. Y dice, versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¡Qué reunión! Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. Cuando alguien te amenace, cuando alguien se te acerque para intimidarte, cuando alguien esté tratando de hacerte daño y te quiera preguntar, ¿de quién es que hablas? ¿Por qué estás hablando así? Hablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese es el nombre glorioso y no lo voy a negar. Bendito sea el Señor.
No podemos negar el nombre de Jesús. Tenemos que reconocerlo delante de los incrédulos. Tenemos que hablar de Jesucristo. God bless America. Pero no dicen Jesucristo bendiga a América. Solo God, porque hay muchos dioses. Cualquier nación tiene dioses. Y así nadie se ofende. Tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que mencionar, rescatar estas cosas que han sido perdidas en los siglos. Rescatar la grandeza de la proclamación del nombre de Cristo. Porque es el único nombre, como dice ahora el versículo 11 y 12. Pedro les dijo a ellos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay Buda, no hay Hare Krishna, no hay Mahoma, no hay nadie. Solo Jesucristo. El único nombre mediante el cual los seres humanos obtienen salvación. El único nombre, el único. El Padre ha dado a la humanidad un nombre mediante el cual podemos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, usando a una mujer pura, la Virgen María. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vivió en este mundo sin pecado, que vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan y tengan vida eterna. El único que resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y porque nadie podía quitarle la vida, Él mismo la entregó. Jesucristo, el único que está en los cielos a la diestra del Padre, el único que dejó la tumba vacía, el único que vendrá de nuevo a buscar su iglesia, el único nombre. No hay dos, no hay tres, no hay 10, uno solo. Pedro les declara a todos estos gobernantes, sacerdotes y todos los importantes de su tiempo, les dice en su propia cara, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Quiera Dios que tengamos ese coraje, esa valentía para declarar la verdad de Dios y exaltar el nombre de Cristo, no solo en la iglesia, no solo en nuestros hogares, pero delante de aquellos impíos que están amenazando con hacernos daño. Declarar el nombre de Jesús, porque sabemos que Jesús está con nosotros, su poder está con nosotros y Él nos va a defender. No tengamos temor, pidamos a Dios de nuevo valentía y que el Señor nos respalde haciendo milagros, señales y prodigios, como bien respaldó a los apóstoles. Voy a terminar en el libro de Hechos con una cita más que aconteció con el apóstol Pedro también. En el capítulo 10, versículo 37. Ahora está Pedro hablándole a personas que no son judías, gentiles. Y Dios lo manda a esa casa de Cornelio. Dios se le ha revelado por medio de un ángel a Cornelio. Y mandaron a buscar a Pedro. Cuando Pedro llega allí, dice el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Dice, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Paremos allí. Pedro está hablando ahora a personas que no eran judías, pero el Espíritu Santo lo había enviado allí. Y él les dice la historia que ya conocían porque se había sabido. Ellos lo conocían. Y Pedro les está diciendo a estos que Jesucristo es el que ha sido puesto por Dios para juzgar a vivos y muertos. Hay un nombre con el cual tendremos que nosotros mirar y tratar en la eternidad. El nombre de Jesús. Aquellos que creen en Él en la tierra, que le obedecen, que viven para Él, recibiéndole y reconociendo que Él es el Señor de la creación, van a ver a Cristo como quien es. Dice aquel que le va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Venga conmigo a disfrutar de las bendiciones eternas que hay en la casa de mi Padre, que te he preparado morada para que donde yo estoy tú también estés. Cada persona creyente estará por toda la eternidad al lado de tu Creador, al lado de aquel que te ama tanto, que dio su vida por ti. Pero aquellos que no creen en Él, aleluya, bendito sea el Señor. Aquellos que no creen también tendrán que verlo a Él, pero de otra manera. Jesús, el juez, ahora a pedir cuentas. Y como no tienen salvación, están llenos de pecado, de maldad, de inmundicia, serán echados fuera de su presencia por toda la eternidad. Jesús es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, dice la palabra. Y entonces dice la Biblia que los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Si tú sabes que no has vivido una vida perfecta desde que naciste hasta hoy en día, estás lleno o llena de pecado. Pero si tú crees que Jesucristo es quien Él demostró que es, tú crees en Él y tú te afirmas en esa fe, dice la Biblia, recibirás perdón de pecados por su nombre. Todo lo que has hecho será borrado del libro donde ha sido anotado. Ese video que está grabando tu vida y que será expuesto algún día, será borrado, delete. Todo eso que era anterior se fue. Ahora es una nueva criatura. Ahora comienza a grabar de nuevo, pero ahora con la unción de Dios, con la enseñanza de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando vayas arriba y quieran pasarte juicio, búscame la historia. No hay nada, solo a partir de un día que recibió y vivió por Cristo, todo es ahora bendición. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la cuenta. Cristo pagó los biles. Cristo pagó el mortgage. Cristo pagó todo lo que tú tenías que pagar. No te tienen que quitar nada. Espiritualmente hablando estoy diciendo, Cristo pagó todo lo que tú tenías que pagar por causa de tus hechos malos. Todo el que creyere en Él recibirá perdón de pecados. Todo el que creyere. Entonces en este día, creamos en Cristo. Si hay alguna persona que vino con ideas raras, extrañas, dudas, inquietudes, solamente cree en el Señor. Solamente cree en Él. Cree que el que caminó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en Capernaum, en todos esos lugares, es el mismo que camina hoy en día por toda la tierra por medio de su Santo Espíritu, tocando corazones y pidiéndole a las personas que entiendan que Él es real, que Él está vivo, que Él sigue contigo, conmigo, con nosotros para siempre. Dice el último versículo, el 44 que vamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Viene el respaldo de Dios. Está abierta la puerta para que todo aquel que escucha estas verdades reciba la gracia de Dios que el Espíritu viene a dar de manera abundante y plena. Pongámonos de pie, por favor, para que oremos recibiendo esta gracia, recibiendo este favor de Dios. Cualquier persona que hoy en día está aquí con problemas, con situaciones, cree que Jesucristo es la solución. Cualquier persona que esté aquí perdida, que tu vida ha sido manchada una y otra vez por el flagelo del pecado, reconoce, Cristo está aquí queriendo darte perdón. Solo te dice, cree en Él, cree en Cristo. Toda persona que está aquí necesitada de salvación, estás en un momento difícil, solo Cristo puede darte salvación. Solo en Él hay poder para salvar del pecado, para salvar de la aflicción, para salvar de ese enemigo que te tortura. Solo Cristo tiene poder. Refúgiate en Él. Cree que aquel que levanta muertos, que levanta paralíticos, que da vista a ciegos, aquel que puede hacer las cosas diferentes, transformarlas, está aquí y quiere hacerlo en tu vida también. Por tu fe, el Señor te va a honrar. Tu fe en Él, solo en Él. Pon tu fe en Él, en Cristo. Solo en su nombre hay salvación. Solo en su nombre tenemos vida. Solo en su nombre. Oremos. Cualquier sea la necesidad, el solo hecho que estás aquí escuchando estas palabras, Dios en su misericordia te trajo para mostrarte que su poder no mengua, es el mismo. Es el mismo. Aquel leproso fue limpiado. Y tú también puedes ser limpiado, limpiada, no importa cuál sea la mancha, la debilidad, la enfermedad. Cristo está en este lugar. Solo cree y pídele a Él que tenga de ti misericordia, creyendo sin dudar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada uno de mis hermanos, los que están localmente aquí y los que a la distancia, por medio de internet y de otros medios electrónicos, se unen a nosotros. Te los presento, Dios, y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, que tu gloria sea manifiesta en cada una de estas vidas. Espíritu de Dios amado, tócanos, ministra a tu pueblo, trae conforme a tu gracia, misericordia y poder, trae sanidad, liberación, salvación, conocimiento pleno de Cristo, entendimiento total de tu reino. Trae a nosotros hambre y sed de justicia, espíritu contrito y humillado, conocedor de las cosas eternas. Amado Espíritu de Dios, glorifícate y glorifica en medio nuestro el dulce y santo, glorioso y poderoso nombre del Señor Jesucristo, a quien nosotros invocamos creyendo que Él es aquel que ha sido designado por el Padre para ser juez de vivos y muertos,
el que es Señor de señores, Rey de reyes, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa, la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Todopoderoso. Glorifícate, Dios. En ti confiamos, en ti esperamos. Bendito eres, Dios.